¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo fue anunciado? Recibimos y todavía cuesta decirlo, ahora ex senador Ernesto Bagazzi. Son muchos años en el Parlamento y ahora decirle ex senador cuesta un poco. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Bien. Buenos días, buenos días. Bueno, a ver, esto dicho con cierto tono de ironía, pero qué valentía la suya. Ahora se va a quedar sin fueros para enfrentar la demanda del boli, el hincha de Peñarol del Ámsterdam. No hay ningún problema. ¿Tienen la notificación de que lo hayan denunciado ya? No. O sea, eso no fueron cosas de prensa. Un trascendido de prensa y no. No. Se verá. Sí. Se verá, como todas las cosas de la vida. Ayer fue una sesión bastante particular. De alguna manera no es habitual que se tribute un homenaje como el que se le hizo ayer en el Senado, con la exposición de tantos legisladores alabando la trayectoria parlamentaria y bueno, destacando algunas de sus principales características como legislador. ¿En algún punto lo sorprendió? Sí. La sesión de ayer yo presenté la renuncia y pensaba que lo que iba a hacer era... Algunas palabras siempre se dicen antes de aceptar la renuncia, pero hablaron todos los legisladores. Los únicos que faltó que hablaron fueron los taquígrafos. Y dije, bueno, con tanta cosa que dicen acá no me van a aceptar la renuncia. No, me parece que un cuerpo como el Senado, que tiene debates políticos muy fuertes, siempre hay ambiente como de discusión, a veces precisa desinflar un poco eso, y ayer mi renuncia sirvió para que se expresen una cantidad de otras cosas por los señores legisladores, porque muchas de las cosas que se dijeron no tenían que ver con mi renuncia, tenían que ver con el sistema de partidos, con las metodologías que se aplican, con encontrar coincidencia y no solo diferencia. Me parece que hubieron expresiones, algunas referentes a mi vida, sí, y a mi actuación, pero otras referidas al Parlamento y a cosas que los señores legisladores querían decir. Y creo que fue bueno en ese sentido, no en el sentido personal mío que se podría haber resuelto en 5 minutos. Claro, pero en ese sentido, quizás también la proximidad de las fiestas tradicionales, que se va cerrando de alguna manera un nuevo año, usted se permitió descomprimir. Ayer, cuando apoyó la cabeza a la almohada y ya el tema de la renuncia era un hecho y se terminaba por efectivizar, ¿no se sintió de alguna manera? Veo que hay veces que uno deja una actividad, pero cuando le gusta demasiado, siempre tiene la duda de si hizo lo correcto. No, nosotros teníamos un plan que lo hicimos todo el año. Todo el mundo sabía que yo iba a renunciar, porque todo el mundo sabía quién era mi suplente. En los últimos 6 meses del año estuvimos alternando las comisiones, mi suplente, que es el que ahora es el senador titular, y yo. Incluso algunos temas los tomó él de pleno a partir de septiembre, octubre. Así que todo eso estaba anunciado y todos lo sabían. Claro, pero usted, cuando usted cierra el ciclo parlamentario, ¿no tiene como decir, bueno, se cerró una etapa de mi vida, no hace un balance, un pasar raya? Sí, un balance hago. Lo que pasa es que yo no nací para ser parlamentario. Yo en un momento fui al Parlamento. Cuando yo fui al Parlamento nadie me conocía. Trabajé ahí unos años, fui diputado, fui senador, y me parece que llega un momento en que es bueno rotar, es bueno pasar a otras actividades. Yo no tomo como algo central en mi vida el Parlamento, lo tomo como una cosa más. Yo trabajé en docencia, trabajé en investigación, trabajé en aspectos agronómicos de la producción, trabajé en temas sociales, en MEVIR, después trabajé en el Parlamento, viví en el exilio, estuve algunos años en la cárcel. Son todas esas cosas que uno va sumando y que al final uno va integrando todo eso en la vida de uno. Yo no siento un desgarro, porque no sentía que ese sillón fuera mío. Yo creo que ese sillón es de los que me eligieron para que yo esté ahí, y eso debe ser por un tiempo. Y en ese sentido, ¿no le quedó alguna espina, algo pendiente que le hubiera gustado concretar a nivel parlamentario? Sí, me hubiera gustado que los políticos nos entendiéramos más. Algunas leyes que las votamos por unanimidad fueron las que tuvimos las discusiones más fuertes. Yo ayer decía en mi retirada del Parlamento, parecería como que cuando coincidimos tenemos como una culpa de coincidir y tenemos que fundamentarlo y dar cada uno su posición. Me parece que quisiera yo que el Parlamento fuera un ámbito donde se discuten las leyes que se necesitan en el país y donde hay debates políticos, pero que no centráramos tanto en las diferencias, sino que camináramos por las coincidencias. Creo que eso es posible lograrlo. La sesión de ayer se refirió a eso,
Muchos señores legisladores hablaron de eso, porque hablaron de la manera en cómo yo enfoqué mi trabajo en los años que estuve ahí, que yo nunca busqué la diferencia para ahí meter la palanca y marcarla y marcarla y marcarla, porque al fin y al cabo el trabajo del parlamentario no es para resignificarse él mismo, marcando diferencias con otros, sino que el trabajo del parlamentario es para encontrar los caminos de lo que precisa el pueblo, ¿no? Que son las normas para un mejor vivir en la sociedad. ¿Y no hay tantas diferencias? Hay diferencias. Pero que no son tan profundas. Son profundas, somos partidos distintos. El asunto es cómo tratamos las diferencias. Tenemos diferencias, muy bien, tenemos esta diferencia, tenemos esta coincidencia. ¿Cómo tratamos la diferencia? La negociamos. Mire, esto nosotros no lo votamos, nosotros no votamos esto, ¿cuál es lo que podemos votar? Esto, bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a decir, hemos acordado que vamos a producir esto porque en esto nos pusimos de acuerdo. Pero nosotros normalmente decimos, tenemos esta diferencia, tenemos esta coincidencia. Esta diferencia la tenemos por esto y por esto y por esto y porque el partido de la oposición por esto y por esto. Y los otros dicen, porque el partido del... Entonces hacemos como centro en la diferencia y construimos casi que en una profesión estar diciendo discursos. Yo creo que eso a la gente no le gusta, lo he percibido en todos estos años. No quiere que el político hable de sí mismo, marcando las diferencias que él tiene con otros. Quiere que el político esté al servicio de las necesidades de la población. Y usted se va del Parlamento en un momento en el cual, por lo menos hay un signo de interrogancia acerca de cómo va a ser el Frente Amplio para enfrentar este escenario que es nuevo. De que el Frente Amplio está en la presidencia de la República, nunca perdió las mayorías parlamentarias. Y es verdad, es a nivel de diputados, no a nivel del Senado, pero para la bancada del Frente Amplio en su conjunto se abre un panorama de cierta incertidumbre. ¿Eso en algún momento no lo puso en la balanza para ver si no reveía su determinación? ¿Qué incertidumbre que tuvo Obama durante todo su gobierno? ¿Qué país de América Latina tuvo un poder ejecutivo con mayoría parlamentaria en todos estos años? En realidad, si tenemos una mayoría parlamentaria es mejor, porque podemos sacar las leyes que nosotros impulsamos, podemos hacer la reforma tributaria, la ley de ordenamiento territorial, ¿no? La reforma de la salud. Y si no tenemos mayoría parlamentaria, habrá que negociarlo en el Parlamento. Uno parte de la base objetiva de cómo están constituidos los cuerpos para ver las cosas que puede aprobar. Y eso marca la velocidad de avance. Yo creo que no es lo único que uno quiere en el mundo, es que haya mayoría parlamentaria. Si la tenemos es mejor, porque eso nos permite aprobar normas que el Ejecutivo considera prioritarias. Y si no la tenemos, lo negociaremos, ¿no? Para mí no es ningún drama, y es más, es el promedio, o más que el promedio, de lo que pasa en el resto de los países. Si uno mira cómo es el Parlamento argentino, cómo es el Parlamento brasileño, cómo es el Parlamento chileno, y ni qué decir con Trump. Sí. Bueno, Trump de todas maneras tiene mayorías en las cámaras, va a tener mayoría en la Suprema Corte de Estados Unidos, va a tener un camino bastante más allanado que el resto para... Por lo menos más que el que tuvo Obama. Sí, va a tener que negociar con los republicanos, ¿no? Porque él no es no es una persona de dentro del partido, pero bueno, en fin. A eso me refería. Uno tendería a pensar que si logra acordar con su propio partido, algo que parecería un poco más sencillo, veremos. Vamos a ver. Exactamente. Vamos a ver quién tiene el verdadero poder ahí. Con relación a esto de la mayoría parlamentaria, usted estaba haciendo de alguna manera un llamamiento y una postura que es, no digo que sea única en el Frente Amplio, pero el tema de la mayoría parlamentaria ha sido caro para la fuerza política. Es decir, hay gente muy preocupada por esta situación que se da a nivel de diputados. Usted lo que está haciendo es dando también un mensaje, no solamente su opinión, sino un mensaje, eso lo interpreto yo, hacia la interna, decir, bueno, muchachos, esperen, tampoco es que se nos va la vida porque perdemos la mayoría parlamentaria. No. Porque veo que hay algunas propuestas, por ejemplo, del diputado de Los Santos, de hacer como una especie de lo que era el encuentro progresista, es decir, más abarcativo, que no solamente hubiera gente del Frente Amplio, y en ese sentido también poder llegar a un entendimiento con Gonzalo Mujica. Hay propuestas de gente que prefiere aferrarse a la mayoría parlamentaria. Eso es histórico en el Frente. Yo recuerdo que Sereñi era el presidente del Frente Amplio y Tabaré Vázquez era presidente del Encuentro Progresista, donde había otros que no eran el Frente Amplio, antes de que nosotros estuviéramos en el gobierno. Y es más, en la primera triunfo electoral, la fuerza política se llama Frente Amplio Encuentro Progresista. Nueva mayoría. Exactamente, porque incluía a todos los pueblos. La política es algo muy dinámico. El Frente no es un partido.
es una fuerza política. Los politólogos tienen todo un capítulo para definir qué quiere decir fuerza política en la política general, ¿no? En la doctrina. Porque el Frente tiene movimientos como el nuestro, tiene asambleas, tiene partidos, tiene de todo. Adentro. Es una coalición. Es una coalición que tiene los comités de base desparramados en el territorio. Entonces, y además es una coalición en permanente movimiento. En los últimos años lo que ha habido ha sido una fragmentación dentro del Frente Amplio de producirse grupos más chicos. A veces hay concentraciones, a veces hay fragmentaciones. Yo no descarto nada. Yo creo que Gonzalo Mujica es un compañero originalmente frentista. Yo tengo referencia de su familia, conozco la historia de su padre, la historia de su madre. Él políticamente ha andado en distintos grupos, siempre repiqueteando adentro del Frente Amplio o en los bordes. El compañero estuvo en distintos grupos del Frente Amplio. Mujica estuvo en la 99.000, Mujica estuvo con el 26 de marzo, después estuvo en el espacio 609, después se aproximó a Asamblea Uruguay, siempre en el ámbito del Frente Amplio. Y si es un compañero que de verdad sueña con un país que sea de las mayorías populares y no de una minoría oligárquica dependiente de los imperialismos de turno, me parece que él tiene un lugar para trabajar por los derechos del pueblo. Esta salida suya del Parlamento está enmarcada en una decisión colectiva Sí. que adopta el Movimiento de Participación Popular. No va a ser el único senador del Movimiento de Participación Popular que deje su banca. De hecho, se había dicho que Mujica le iba a bajar antes que usted. Lucía Topolansky va a seguir su camino. ¿Es el inicio de un camino? ¿Cree que inexorablemente el Frente Amplio y, ahora un poco más acotado, al Movimiento de Participación Popular, tiene que iniciar el camino de la renovación? En realidad, después que estamos en el gobierno, debemos asumir responsabilidades nuevas que no tenemos ningún manual para guiarnos. Hay que crearlas a la uruguaya. Eso de crear las cosas a la uruguaya ya no es repetir los libros de la izquierda, que muchos de nosotros que fuimos militantes desde los años 60 tenemos nuestros saberes y tenemos nuestros sentires y nuestra manera de razonar. Ahí empezamos a ver que en realidad es necesario que las transformaciones de una época la hagan los actores de esa época. Nosotros con los militantes que empezaron a militar después de la dictadura tenemos diferencias grandes, no en el objetivo político que tenemos, sino en cómo reaccionamos frente a las circunstancias nuevas. Los muchachos más jóvenes, el senador, que ahora es senador, que va a ocupar mi banca, tiene 25 años menos que yo, tiene una formación distinta que la mía y tiene un sentir distinto frente a un problema determinado. Ayer había una discusión sobre la apicultura y vinieron las organizaciones de apicultores. Reaccionamos diferente porque la carga, que todos nosotros somos producto de las circunstancias que nos ha formado. Entonces es necesaria la renovación, no solamente para hacerle el favor a los jóvenes de que no, es para desempeñarse mejor, para encontrar mejores salidas y para tomar las medidas que el desarrollo del país requiere. Yo creo que esto es imprescindible. Yo sé que la renovación no es un problema de la edad de la cédula de identidad, no es solo eso, es un cambio en la manera de razonar y de ver las cosas. Así que nosotros esto lo vimos cuando hicimos las listas, esto no fue pensado, además de pensado fue programado. Yo salgo y entra Daniel Garín porque así lo habíamos planificado. Mujica sale y va a entrar Berterreche porque así estaba pensado. ¿Pero por qué, por ejemplo, Mujica todavía no se fue? Porque no tuvo tiempo de renunciar. En realidad, el que está actuando en muchos de los temas en la banca de Mujica es Berterreche, no es Mujica. Mujica ha desarrollado actividades por todo el mundo y ha estado pidiendo licencia, pobre, en un trabajo porque tiene otras cosas que hacer. A mí me hubiera dado pena que ayer Mujica hubiera estado sentado toda la mañana escuchando los discursos de mi renuncia. Él tiene cosas importantes que hacer y será su proceso, pero en realidad el que le va a suceder a Mujica también tiene unos cuantos años menos que Mujica. Y nosotros lo razonamos de esta manera y lo estamos haciendo de esta manera. Ayer la bancada nuestra, que nosotros somos 6 senadores, había 3 mujeres y 3 hombres, ¿no? Y ya se notaban las caras nuevas que van entrando. ¿No? ¿Os parece? Eso es una decisión que tomamos nosotros. En la Cámara de Diputados pudimos incluir ya en las listas a gente joven porque tenía la experiencia, habían sido concejales o ediles,
tenemos los diputados más jóvenes en la Cámara de Diputados nosotros. Y bueno, y creo que todos vamos a ir por ahí. Todo el mundo habla de la renovación y es verdad que el movimiento de participación popular es de aquellos sectores políticos que más impulsan. Lo que usted decía, esto fue pensado, fue programado. Sin embargo, la chance, o por lo menos en la cabeza de algunos sigue repicando la idea de que Mujica sea candidato nuevamente. Es verdad que Mujica ha dicho hasta el cansancio que él no va a ser, ofreció jugar $500,000, pero usted, como una persona que conoce a Mujica desde hace muchos años, como alguien que ya ahora no integra el Parlamento y que está en este proceso de empezar a formar nuevos jóvenes dirigentes, ¿cómo vería eventualmente una candidatura de Mujica? Ese es un problema difícil. En realidad, todas las veces yo trabajé con Mujica al lado de él en el Ministerio de Ganadería unos cuantos años, y todas las veces que yo predije lo que iba a hacer en Mujica me equivoqué. Es impredecible Mujica, porque en realidad una personalidad como Mujica ya no es él. Ya él no puede decidir sobre sí mismo, porque él ya es parte de una cosa mucho más grande. Mismo cuando fue candidato a la presidencia de la República, que después ganó las elecciones, en realidad al principio él no estaba muy convencido de ser presidente de la República. Y nosotros no lo discutimos en el MPP eso, no lo veíamos mucho. Ahora, eso salió por otro lado, y salió. Yo creo que el Frente tiene mucha gente capaz, más de esta época, que sería mejor que fueran figuras para la próxima contienda electoral. Pero no ha puesto nada yo. A usted... no ha puesto nada. Usted no ofrece $500,000 no, para jugar a alguien. Porque no los tengo y porque no quiero perder. Entonces deja la puertita entreabierta. Si las circunstancias así lo requirieran, no descarta que tenga que ir al ruedo. No me pido sobre eso, es un tema delicado. La situación política se va a ir moviendo, nadie sabe lo que va a pasar los próximos 6 meses. Mucho menos en un par de años. No ha puesto esto. Ya sobre el final, le preguntaba si tenía algo pendiente y respondía usted, bueno, el tema de las coincidencias y las diferencias. Ahora la pregunta que le voy a hacer, y casi a modo de balance, es, después de tantos años de parlamentario, pero sobre todo me interesa detenerme en la etapa en la que el Frente Amplio es gobierno, ¿no? No sé si, eso se lo voy a preguntar, ¿es más fácil ser parlamentario desde la oposición que desde el gobierno? Es totalmente distinto. Y el problema es que cuando uno es de la oposición y después pasa a ser del gobierno, estando en el gobierno, a veces sigue un poco con las reacciones de oposición. Es un cambio de chip, ¿no? Que en la máquina se hace muy fácil, pero en la cabeza de nosotros es biológico, entonces es un poco más complicado. No, es mucho más lindo ser parlamentario del gobierno, es mucho más satisfactorio, es mucho más de construcción. Lo otro es estar siempre buscándole pelos al huevo. Algo que le haya quedado pendiente, ya me respondió el tema de las facilidades. Algo que hubiera hecho distinto. Hoy, pensando para atrás en su etapa, la verdad, en aquel momento, en aquello que propuse, en aquello que terminé acordando, creo que me equivoqué. Yo creo que a nosotros nos quedó algo que ahora se ve claro y que en su momento nosotros no lo vimos, que es lo siguiente. Hoy producir tomates es muy simple. Está lleno de gente que produce tomates. Conocimiento técnico para producir tomate existe, hay investigación. Buenos materiales genéticos para plantar existen. Tenemos muy buenos suelos y podemos tener tomates de muy buena calidad. Nuestra población necesita consumir tomates. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay gente que produce tomates y tiene muy pocos ingresos y consumidores que consumimos tomate y los tenemos que pagar caro? Yo creo que no hemos tenido en algunos temas del funcionamiento, sobre todo en la producción de alimentos para nosotros mismos, la capacidad de haberlo tomado de entrada y darnos cuenta claro de que estas cadenas de alimentos de buena calidad, que se pueden tener muy bien en el país porque no hay ningún problema, tienen una serie de complejidades en su interior que nosotros en su momento no las tomamos y lleva mucho tiempo arreglarlas.
pero en realidad la producción de alimentos de calidad, de frutas y de hortalizas, estamos consumiendo menos frutas y hortalizas nosotros. Porque ¿qué pasa? No se puede pensar en esas cadenas productivas que van desde la semilla, el manejo del suelo, la producción, el comisionista que lo levanta, el que lo lleva al mercado, el distribuidor y el comerciante final. En toda esa cadena no se puede pensar como decisiones económicas separadas las unas de las otras, que uno le compra el tomate al otro y después lo vende al precio que él quiere, que el otro se lo compra a y lo vende al precio que él quiere. Me parece que ahí hay una deformación, que es la visión capitalista de la libre empresa sumada, que hace que los que están mejor no sean ni los que producen ni los que consumen. Y creo que este tema nosotros lo razonamos mucho con la carne, lo razonamos con el arroz, con los lácteos, los grandes temas nacionales, pero hay un tema pendiente que me hubiera gustado si empezáramos de nuevo a tomarlo, que es la producción de alimentos de calidad que nosotros precisamos para satisfacer y para que podamos acceder todos, porque eso se puede hacer, pero hay que meterse a trabajar para ver por qué no se hace. Ese tema sí que me quedó como pendiente. Claro, pero eso le quedó como pendiente, pero algo que haya hecho y que quizás por el resultado que tuvo o bueno, por cómo terminaron decantando los hechos, no lo volvería a hacer. Yo no sé si hablar de arrepentimiento, porque el arrepentimiento es algo quizás muy fuerte, pero sí algo decir, en esto la verdad la macaneamos. Sí, nosotros cometimos errores, porque el único que no se equivoca es el que no hace nada. Sí, sí. Nosotros a veces fuimos un poco voluntaristas, y hubieron cosas que nosotros hicimos. Nosotros, por ejemplo, permitimos la importación de papa porque había escasez acá, pensando que permitiendo la importación de papa se iba a mejorar el acceso de la papa y bajaría el precio para los consumidores, y nos equivocamos. Nunca más voy a hacer una cosa de esa. Porque, ¿qué fue lo que pasó? A los 6 meses dijimos, pero se permitió, vino papa de Canadá, vino papa de la Argentina y el precio de la gente no bajó. ¿Qué pasa acá? Nos metimos adentro de eso. Y pasó algo muy simple. Los mismos que la importaron eran los que las distribuían. Entonces tomaron todas las medidas para que el precio no baje. Fuimos voluntaristas. Creímos que con una medida se arreglaba el problema. A veces uno tiene que aprender de los hechos para después corregirlo y no hacerlo más. Uno comete errores en la gestión siempre. No es ningún pecado eso. No es un pecado, pero justamente, y ya con esto cerramos, la idea era apostar. Yo realmente imaginaba de los grandes temas que han pasado. Sí. En muchos, la gente quizás esto no lo sabe, pero usted ha jugado en el ámbito parlamentario un rol muy importante de coordinación, de diálogo entre los sectores. Quizás divisaba algún tema en el cual, bueno, si pudiera volver el tiempo atrás, lo haría de otra manera. Quizás si nosotros quisiéramos cerrar Pluna, viendo lo que pasó, pero seguro con el diario, el lunes es mucho más fácil tomar la decisión. De repente podríamos haber tomado un camino un poco diferente. La decisión se tomó, vamos a cerrar Pluna de alguna manera. Vamos a hacer que la gente no quede desocupada, los que tenían la experiencia. Y vamos a usar estos aviones, de los cuales el gobierno uruguayo había salido de garantía, para formar una empresa que pueda seguir funcionando no como empresa del Estado, sino como empresa gestionada por los otros. Eso fue muy lindo eso. Ahora, la forma en cómo lo hicimos, cometimos errores. Quizá ese es un caso grueso, ¿no? Que de repente, si tuviera que hacerlo... ¿Y ahí también hubo algo de voluntarismo? Sí, de voluntarismo, porque después las leyes, la jurídica, la constitución, no atendimos bien el frente jurídico y terminó declarándose inconstitucional la norma que era la que hubiera permitido esta salida tan linda. Cometimos un error jurídico y yo lo defendí en el Parlamento y estuvimos de acuerdo y trabajamos para eso, pero no pudo ser y pasó lo que pasó. ¿Y de qué otra manera lo hubiera hecho? No sé, si nos ponemos a trabajar, traemos toda la información, ponemos arriba de la mesa y no... Ahí el problema es jurídico de la letra chica. Bueno, ex senador Ernesto Gassi, le agradecemos su presencia y bueno, ¿por qué no? Volveremos a conversar. Está bien, ya no como senador. Ya no como senador, pero para hablar de política, para hablar de la formación de las nuevas generaciones, que es algo nada menor, por cierto. Exacto, muy importante para el país. La pausa y seguimos con mucho más.